Dime, hace un momento te encontraste con Elvia Abril, ¿la conoces? ¿De dónde lo conoces ella? No, es la primera vez que la conozco así en persona. He tenido la oportunidad de poder conocerla. Y con el respaldo de los lindos del Perú. ¡Por toda Sudamérica! Seguiré llorando por tu amor. Seguiré sufriendo por tu amor. Seguimos con la entrevista. En esta ocasión tenemos otra invitada, Soledad Lindo. ¿Cómo estás, Soledad? ¿Cuánto tiempo después de una entrevista que hice virtualmente? ¿Cómo estás, Soledad? Un saludo para Creaquén. ¿Qué tal, amigo? Genaro Huaraca, la verdad me encuentro muy feliz y contenta ya de poder estar aquí en vivo, ¿no? Porque tuvimos una entrevista, me recuerdo, cuando era pandemia, hace unos años atrás. Pero bueno, estamos aquí feliz, contentos de poder brindarles esta entrevista y la verdad muy feliz, contenta, emocionada a la vez. Y muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno, Soledad. Dime, Soledad, ¿qué tiempo ya estás en esto de la música? Pues cuéntanos. Bueno, yo inicié en pandemia, prácticamente digamos casi como 3 años, ¿no? Estamos ya 3 años y avanzando poco a poquito ahí, sacando nuevas novedades. Claro, sí, esa vez me acuerdo cuando te contacté, estaba de moda una canción que en lo personal me gusta a mí, ¿no? Esta canción de Paca Paca, creo sí, ¿no? Y nos gustaría pues saber si nos entras un cachito ese tema, pues ¿podría ser? Sí, claro que sí. Bueno, esta canción con mucho cariño para todo nuestro público maravilloso que ha gustado, la canción titulada Paca Paca. Pasca, pasca, majalahuero, porque cantas muy temprano, sabiendo que estoy durmiendo en sus brazos de mi ancashino, en sus brazos de mi limeñito, con mucho cariño. ¡Wow! Soledad, tienes una bonita voz. ¿De quién será esa voz, Soledad? Bueno, yo la música digamos que lo llevo en la sangre, ¿no? Como le comentaba anteriormente, mi mamá cantaba y bueno, mi papá también hacía un poco de música, ¿no? Precisamente es por la sangre, lo llevo en la sangre. Desde niña me gusta cantar, desde muy pequeñita. Claro, eso viene de familia, Soledad, ¿sí? Así es. Qué bueno. A ver, Soledad, queremos un número de teléfono que nos pueda dar que te llamen, pues. Al número 946-995751. Mira tú. A ver, Soledad, queremos saber más de Soledad. ¿Qué haces los domingos en casa? Los domingos estamos en familia, otras veces tenemos presentaciones. Bueno, yo me dedico también a lo que es ¿no? A veces trabajamos, como toda persona que digamos, ¿no? Trabajo en familia, paseo, conciertos, y estamos allí. Mira tú. A ver, Soledad, ¿en tu familia, aparte de ti, alguien cultiva la música? Mi hermano Heiner Lindo, un saludo muy especial, que está ahí con mis padres. Y también aparte mis tíos, ¿no? También agradecerlo por el apoyo que me brindan a mis padres, a mi mamita, a mi papito. Y la verdad, yo quiero que ellos se sientan orgullosos, ¿no? Y para que no sea como dicen, ¿no? En vano por el apoyo que me están brindando ellos. Claro que sí. Dime, Soledad, ¿a qué parte ya has llegado con tu música? Gracias a Dios ya hemos tenido ya la oportunidad de llegar a Huamachuco. Nos ha recibido muy bonito, bastante público, bastante cariño. También a Cajamarca, a Huánuco. Acá a Lima también hemos tenido la oportunidad de poder llegar. Y bueno, así, poco a poquito ya vamos teniendo más presentaciones en diferentes departamentos de nuestro amado Perú. Sí, ya tengo 2 canciones de mi autoría. Uno que es Qué suerte la mía y otro es Perdóname. Y también estamos en esa composición. Se vienen más primicias de mi letra de inspiración, de mí y también de mi hermano Heiner Lindo, ¿no? Nosotros somos, digamos, ahí estamos sacando nuevas canciones, tanto yo y como mi hermano. ¿Cómo te encontramos en redes sociales, Soledad? En mis redes sociales me encuentran como Soledad Lindo, en mi página oficial, en mi cuenta de TikTok, en mi cuenta de Instagram como Soledad Lindo y en el Facebook como Soledad Lindo Chiquián. Qué bueno. A ver, queremos escucharte una de tus primicias, pues, Soledad.
una de mis primicias. Una canción también que le gusta mucho al público y a todos nuestros amigos que siempre me piden en cada transmisión es Seguiré. Seguiré llorando por tu amor. Seguiré sufriendo por tu amor. Por tu mal querer, por tu mal amor, seguiré llorando. Por tu mal querer, por tu mal amor, seguiré bebiendo. Para todos esos corazoncitos sufridos. Qué bueno. Soledad, dime exactamente de qué parte de Soledad. Cuéntanos pues. Yo soy de un pueblito llamado Yocyash, que queda en Caras, en la provincia de Huaylas, departamento de Ancash. Qué bueno. A ver, Soledad, una vez más tu número telefónico pues. Al 946-995751. Cuéntanos, ¿cómo está el corazoncito de Soledad? La verdad, mi corazón está tranquilo, digamos que soltera, ¿no? Mientras no haya anillo de compromiso, yo creo que toda mujer puede decir solterita, así que estamos tranquilos y solteritos. Casada con la música, ¿no? Y digamos que la vida es bonita y hay que vivirla. Qué bueno, claro. A ver, Soledad, dime, que tú vas, ¿cuál es la música que más te piden? La música que más me piden es No te vayas, la canción Paca Paca, Porque me pasa a mí, Perdóname, casi todas las canciones, ¿no? Pero la más sonada es Paca Paca, Perdóname y No te vayas. Ah, Paca pues ya tiene un tiempo de grabación, pero es muy buen tema eso. ¿Y de quién es ese tema todo esto? Paca Paca es del señor Emilio Ríos, que la verdad es muy bonito sus canciones. Yo desde pequeña también lo admiro, le he escuchado sus canciones. Lo que es Seguiré llorando es del señor Víctor Barreto. No te vayas es de nuestro amigo Rolly y el tema Perdóname es mi inspiración. Y ¿Por qué me pasa a mí? Es de mi hermano Jainer Lindo. Son los 5 temas que siempre nos piden más. Mira tú, Soledad, veo que tu vestido es muy bonito. ¿Esos vestidos son costosos? Cuéntanos. Sí, bueno, los vestuarios agradezco. Aparte de ello, quiero mandarles saludo a mis madrinas. Gracias por el vestuario, a mi madrina Yolanda Menacho. De verdad, muchísimas gracias también. A mi madrina Eli Menacho. De verdad, muchísimas gracias por el cariño y el aprecio que me tienen. Chifa Sazón Peruano, Chifa Menacho acá en Lima. Mandarles saludos también para mis padrinos de Bordados Luces. Muchísimas gracias, de verdad, y me siento muy feliz, contenta con el apoyo del público que siempre nos brindan, ¿no? De las amistades, de los padrinos también, y es por ellos, ¿no? Que nosotros, yo creo que los artistas salimos también adelante porque nos aportan ese granito de arena para nosotros así avanzar poco a poquito, escalón a escalón. Aparte de la música, ¿tienes otra cosa? Bueno, yo trabajo, a la vez también me dedico a la chacra también estudio lo que es administración de empresas. Ahí estamos, ¿no? Poquito a poco, que digamos, avanzando en todo. Digamos que soy una mujer 1000 oficios. A ver, Soledad, dime tú. Yo he tenido la oportunidad de cantar, la verdad se me parte el corazón poder decirlo y yo la he admirado bastante, es con Muñequita Mili. Que en paz descanse. Es una linda persona y la verdad me tengo ese recuerdo muy bonito de ella y no sé, la verdad ahorita no tengo palabras, me siento un poco triste por su partida, la verdad que yo creo que es como un balde de agua fría que ha caído a todo el mundo, a todo el Perú, a todo el mundo que digamos, ¿no? Sí, te entiendo, porque yo también justo quedamos en una entrevista con ella, pero no se cristalizó pues con la Muñequita Mili, pues no, bueno, esa es la vida. Seguir para adelante, pues, Soledad. Sí, ella y entre otros artistas más también hemos tenido ya la oportunidad de poder compartir escenario como con Chinito Delande, también Noemí Guamán, varios artistas ya, digamos, ¿no? Hemos tenido, pero de verdad me siento muy feliz, contenta de poder, a ver, ¿cómo le explico? A ver, de poder compartir escenario, ¿no? Con grandes. Dime, Soledad, ¿tienes un marco musical? ¿Qué nombre tiene? Sí, saludos para todos los chicos, los lindos del Perú. En la dirección, mi agrupación musical se llama Los Lindos del Perú. En la dirección de mi hermano
Jainer Lindo. Un saludo muy especial para todos ustedes, chicos. Yo sé que van a ver este video. Y bueno, se viene una nueva primicia. Comentarles, se viene una nueva primicia que es letra e inspiración de mi hermano Jainer Lindo. Y también otra sorpresita más por ahí. Así que tienen que estar al tanto a nuestras redes sociales, a nuestra página oficial, a nuestro canal de YouTube, para que puedan ser partícipes, ¿no? Para que puedan escuchar nuestra primicia. Claro, me decía que hay una primicia que es autor, tu hermano, me dices. Dime, no sé si es posible, un cachito ese podría ser. Ahí vamos, esto es exclusivo para nuestros amigos de Creagen Producciones. Brindemos una cerveza y otra cerveza más, porque tú y yo somos uno solo. Con mucho cariño, solo un poquito, porque ya lo van a escuchar. Qué bueno, basta con eso, nos conformamos con eso, Soledad, ¿eh? Una vez más, tu número telefónico, pues, Soledad. Al 946-995751. ¿Tienes padrinos? Cuéntanos. ¿Padrinos? Sí, tenemos padrinos, varios padrinos, madrinas, ¿no? Como le comentaba, también nuestros padrinos de Bordados Luces, para mi padrino Alex, mi madrina Katy, con cariño. Saludos también para mi padrino Eduardo Rojas Atencio, saludos para mi padrino Wilder Izquierdo. Y para todos, la verdad, muchísimas gracias por el apoyo también. Dime, hace un momento te encontraste con Elvia Abril, ¿la conoces? ¿De dónde lo conoces ella? No, es la primera vez que la conozco así en persona. He tenido la oportunidad de poder conocerla así solamente por las redes. Conversábamos por redes sociales nada más. Pero qué gusto, ¿no? Porque es una chica también talentosa, bonita y tiene muy bonitas canciones y muy buena persona también, por lo que le voy conociendo, ¿no? Que he tenido esa oportunidad de conocerla. Una vez más, para que te llamen y te contraten, pues tu teléfono telefónico. Al 946-995751. 946-995751. También quiero mandarle saludos para mi mamita María Chiquián, con mucho cariño, el amor de mi vida, mi madre. Para mi papito Néstor Lindo. Gracias por el apoyo incondicional. Qué bueno. Soledad, ¿qué sientes cuando subes al escenario? Yo me convierto. Me transformo, la verdad. Es una alegría, ¿no? Cuando ves a muchos fans, a muchos amigos cantar tus canciones, es una alegría inmensa corear junto con ellos, ¿no? Tus canciones. Y me gusta bailar, me gusta divertirme con la gente. Y ahí pues zapateamos duro hasta romper el taco. Soledad, por ahí nos hemos enterado que tuviste problemas con tu canal de YouTube. Cuéntanos, ¿cómo es eso? Sí, la verdad, yo no sé quién habría hecho eso, o no sé, la verdad, supongo que habrán hecho con la intención de querer, pues, digamos, no sé, molestarme, o la verdad no. Y lo han eliminado mi canal de YouTube, donde pues yo ya había subido muchas de mis canciones, videos, lo han eliminado y la verdad, hay en esta vida, como dice mi mamá, no hay personas malas que hacen eso, ¿no? La verdad, digamos, en su momento me sentí mal, no voy a negarlo, sí lloré, pero en la vida a veces es así, hay tropiezos y hay que seguir para adelante, ¿no? Que eso no nos detenga, que eso no nos diga un alto aquí, nada. De lo contrario, hay que ser más fuertes y perseverantes y seguir para adelante. Claro que sí. A ver, Soledad, tenemos presentaciones, cuéntanos. Sí, tenemos presentaciones, vamos a estar con la gente linda de Vicos, también estamos con nuestros amigos de Hangas y así se vienen más presentaciones por todo el Callejón de Huaylas y en nuestro querido Perú. Qué bueno. A ver, si no hay mucho pedir, pues, Soledad, para terminar, un temita más, uno de esos pues que llegan, pues, ¿no? Bueno, vamos a cantarles otra bonita canción que lleva por título ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué? ¿Por qué me hace llorar? ¿Por qué? ¿Por qué me hace sufrir? Sabiendo que te quería, pero tú no a mí.
Sabiendo que te amaba, heriste mi corazón. Con mucho cariño para nuestro público maravilloso. ¿Qué consejo le puede dar a los nuevos valores que están empezando en esto de la música? Bueno, decirles que sigan adelante, que nunca se rindan, porque Dios es grande y siempre nos va a dar ese impulso, esa ayuda para seguir adelante nosotros. Nunca se rindan, chicas y chicos, siempre tienen que perseverar. Es la clave del éxito, yo creo. Claro que sí. A ver, Soledad, me imagino que tienes muchos seguidores en este mundo artístico, ¿no? Sí, hay niñas y chicas también que gustan de nuestras canciones y siguen, ¿no? Cantan también las canciones que yo canto. Una de ellas es mi querida Yarimar. Ah, Yarimar. A ver, Yarimar. Mira, chiquita, ella es tu seguidora. Yari, saluda a toda la gente, mira. Es tímida. Saluda, sí. Ya. Ya aprendo. Ella es una seguidora tuya, es tu hijadita, ¿sí? Sí, ella es de Caraz, es mi ahijadita. Ella me dijo para ser su madrina y yo pues con mucho cariño. Ahí para apoyarle, ¿no? Inculcarle, para que pueda ahí seguir para adelante también. Qué buen gesto de tu parte, Soledad, ¿eh? ¿Cómo se llama, me dices? Yarimar Menacho. Yarimar, ¿cómo estás? Bien, ¿Te gustan las canciones de Soledad? sí. Tímida. Qué bueno. Bueno, salió un gusto, pues, ¿no? Una cancioncita cortita, ¿puedes cantar? A ver, una chiquita canta, ¿eh? No te vayas, amorcito, porque vos no me abandones. No te vayas, cariñito. por favor, No me dones mira mis ojitos. Mira mi corazón como Sufre, Mira mis ojitos como lloran. Mira mi corazón como sufre. Qué bonita. Tienes una futura cantante, por lo que veo, ¿eh? Dime. Ya nuestra sucesora, ya. Es un poco tímida, creo, ¿no? Una niñita empezando. Solo es un gusto de entrevistar, se cristalizó la entrevista, pues, ¿no? Tu despedida para Creagen Soledad. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Creagen por invitarnos y por esta bonita entrevista. Gracias a todo nuestro público maravilloso, mandarles saludos, que Dios me los bendiga siempre. Y bueno, espérenlo, nuestra primicia, que ya vamos a estar compartiendo estos días con todos ustedes y esperando que sea el completo agrado de cada uno de ustedes. Gracias, tu amiga Soledad Lindo, la voz angelical del requinto para todos nuestros amigos de Creagen Producciones. Ok, un abrazo, pues, Soledad. Gracias.